Bueno, ahora sí, pasaremos a la resolución de los problemas del compendio que se les ha pasado por el WhatsApp de los ejercicios de exámenes pasados, un compilado, un recopilado de todos los ejercicios pasados, bueno, la gran mayoría de geometría, tanto geometría plana como geometría del espacio de los temas que hemos estado viendo. Así que vamos con la resolución. Recuerden siempre que, bueno, para estos tipos de problemas, siempre recuerden tener una imaginación amplia y recuerden que con el gráfico ya sale todo. Ahora sí, nos dice el problema 37. En un cono circular recto, la generatriz mide 2 centímetros y una cuerda de la circunferencia de la base mide 16 centímetros. A esa cuerda es el dato que nos dan a continuación. Si la distancia de la base mide 16 centímetros, hacen referencia a ese dato. Ahora, si la distancia del centro de dicha circunferencia a la cuerda es 4 centímetros, entonces el volumen del cono es. Ahora graficamos y teniendo en cuenta el gráfico, construimos el triángulo AOB. En la base, ya que nos dicen que AB es cuerda, la distancia del centro de dicha cuerda la divide en 2, así que como la cuerda vale 16, la divide en 8 y 8, y la distancia que nos dicen es 4. Nos enfocamos en el triángulo OHA, donde aplicamos Pitágoras y nos sale que el valor de R es 4 raíz de 5. Ahora en el triángulo VOA, aplicamos Pitágoras de nuevo y tendríamos que H va a ser igual a 8 y de donde sabemos por fórmula que el volumen es igual a un tercio de pi por el radio de la base al cuadrado por la altura. Reemplazando los datos tendríamos que el volumen vendría a ser igual a 640 sobre 3 pi centímetros cúbicos. Clave, avioncito. Problema de interés. En un rectángulo ABCD, M y N son puntos medios de los lados BC y CD respectivamente, tales que AM es igual a 2 raíz de 2 y BN es igual a la raíz de 17. Si P es el punto medio, es el punto de intersección de los segmentos AM y BN, entonces el valor de PM más PN en centímetros es. Para este problema vamos a aplicar full semejanza. Full semejanza y congruencia. A ver, nos dicen que en el triángulo BSN, perdonen, se me olvidó colocar los segmentos M y N. Bueno, los puntos M y N en los segmentos BC y CD, como nos dicen en los datos. Ahora, como son puntos medios, va a dividir el segmento BC en su punto medio, obviamente, y el segmento CD en dos segmentos iguales. Ahora nos dicen que nos enfocamos en el triángulo rectángulo BCN, que es congruente al triángulo DNL. Por tanto, tendríamos que DL va a ser igual a 2A. Ahora, en el triángulo BPM, en el triángulo BPM y en el triángulo APL. Nos enfocamos en ellos y tenemos dos ángulos iguales, tres ángulos iguales, entonces los triángulos son semejantes. Y por la semejanza concluimos de que el triángulo BPM es como 1 y el triángulo APL es como 4. De donde sacamos el valor de AM. A PM vamos a darle X y AP sería 4X. Ahora, nos dicen el valor de AM que vale 2 raíz de 2, de donde X saldría 2 raíz de 2 sobre 5. Ahora nos enfocamos en el triángulo rectángulo MCR. MCR, que es congruente al triángulo ABM. De ahí sacamos que el valor de RC va a ser igual a 2B. Ahora, nos enfocamos en el triángulo APB. Ahora acá hubo otro error de escritura. Sería un triángulo nada más. En el triángulo APB es semejante al triángulo NPR por el mismo caso anterior. Donde tenemos que PN es a BP como 3 es a 2. Ahora tendríamos de que por dato BN va a ser igual a raíz de 17. De donde 5Y va a ser igual a raíz de 17. De donde el valor de 3y vendría a ser igual a 3 raíz de 7 sobre 5. Ahora, ¿por qué lo mejoran 3y? Ya que nos dicen que debemos calcular PM más PN. PM es X y PN es 3y. Entonces, por eso hemos despejado en función de 3y. Ahora, operando con los datos obtenidos, nos sale 2 raíz de 2 más 3 raíz de 17 va a ser igual, sobre 5 va a ser igual a PM más PN. Clave, 2 raíz de 2 más 3 raíz de 7 sobre 5. Clave BB. Ahora pasemos al problema 39. Nos dice en una pirámide regular de base cuadrangular el punto medio de la altura dista de una cara lateral y de una arista lateral 6 unidades y 8 unidades respectivamente. Calcule la altura en unidades de la pirámide. Ahora en el problema 39 nos enfocamos en el gráfico. Una vez que hayamos graficado, nos dicen que la altura dista, el punto medio de la altura dista de la cara y de la arista 6 y 8 centímetros respectivamente. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta en el triángulo BO y la altura que se traza desde
la distancia que se traza desde O hacia la cara, si ustedes se dan cuenta, se forma base media. O sea, la base media va a ser igual a 6. Entonces, O, la distancia del centro de la base hacia la cara es 12. Perdonen, ahí se me pasó la escritura. Igualmente sucede lo mismo en el otro triángulo, OB y esta altura trazada. Es base media porque tenemos medio, medio y son paralelas, así que tendríamos 8 y acá 16. Ahora, nos enfocamos en los triángulos rectángulos VOP. Se cumple la relación métrica de que la suma de las inversas de los catetos al cuadrado es igual a la altura elevada al cuadrado, desde trazada de dicho vértice, donde tendríamos que 1 sobre 2h, 1 sobre 2h elevado al cuadrado más 1 sobre 2a, 1 sobre a al cuadrado, va a ser igual a 1 sobre 2 al cuadrado. Ahora en el triángulo BOC, la altura, aplicamos la misma propiedad, 1 sobre 2h al cuadrado más 1 sobre a raíz de 2, a raíz de 2, porque recuerden que es un cuadrado, 2a, 2a, esto vendría a ser 2a raíz de 2, pero como está del punto medio hacia el vértice, tendríamos que esto vale la raíz de 2, de donde va a ser igual a 1 sobre 16 al cuadrado, perdón. Ahora resolviendo, tendríamos que el valor de h va a ser igual a 24 raíz de 2, clave de... Problema 27. En un triángulo ABC en el espacio, la altura relativa a AC es 5 raíz de 3 centímetros. Sus vértices A y C están en un plano horizontal P y el vértice B es exterior a P, de modo que el diedro BACB' es la proyección de B sobre P, mide 37 grados. Si AB' es igual a 17 centímetros, entonces la longitud de AB en centímetros es... Ya habiendo construido el gráfico y entendiendo el problema, ponemos todos los datos y el problema resulta más sencillo. A ver, nos dicen que el diedro BAC B', como AC está en el mismo plano, solo tendríamos que hallar la proyección de B al plano B' y tendríamos el ángulo formado, el ángulo diedro BAC B', que va a ser igual a 37 grados sexagesimales. Ahora, nos dicen que si AB' es igual a 10 y AC es igual a 5 raíz de 3, la altura relativa a AC, la altura relativa a AC, o sea, la altura relativa desde B es 5 raíz de 3. Nos dicen, entonces la longitud de AB nos piden hallar. Ahora, acá aplicamos, como es un triángulo notable, tenemos 5 raíz de 3, 37, así que se opone 3K, 5K, 4K, 5K, 3K. Entonces K va a ser igual a la raíz de 3, así que BB' es igual a 3 raíz de 3. Ahora nos enfocamos en el triángulo AB'B. AB'B es un triángulo rectángulo y cumple el teorema de Pitágoras, así que x al cuadrado va a ser igual a 3 raíz de 3 al cuadrado más 10 al cuadrado, donde x va a ser igual a la raíz de 27. Clave casita. Ahora el problema 25. Nos dicen, en un tronco de pirámide de bases paralelas, las áreas de las bases son 4 metros cuadrados y 25 metros cuadrados. Si la longitud de la altura del tronco es 3 metros, calcula la longitud en metros de la altura de la mayor pirámide que se obtiene al prolongar las aristas laterales de dicho tronco. Graficando, este problema resulta muy sencillo, ya que lo hacemos por lo previamente enseñado, la semejanza de pirámides. Recuerden que si teníamos dos pirámides semejantes, sus lados homólogos van a ser, respectivamente, van a formar una constante. Todo depende si es área o volumen. En este caso, como es área, dos de sus componentes van a estar elevados al cuadrado. Ahora, nos dicen que si la longitud de la altura del tronco, es 3 metros, o sea, como pueden darse cuenta, la longitud de la altura del tronco es 3 metros y todo vamos a ponerle un valor de h. Así que este valor, la altura de de esta pirámide pequeña va a ser igual a h-3 y la altura de la pirámide grande va a ser igual a h. Ahora, por semejanza de pirámides tenemos de que 4 es a 25, así como los lados homólogos, h-3, o los lados homólogos o cualquier elemento de la pirámide, y en este caso la altura h-3 es h elevado al cuadrado. Resolviendo tendríamos que h va a ser igual a 5, clave avión. Problema 23. En la prolongación de ACA de un triángulo rectángulo ABC se ubica el punto D, tal que AC va a ser igual a 4DA. DB va a ser igual a BC y la medida del ángulo ACB va a ser igual a 45 grados centígrados. Si BC va a ser igual a 5 raíz de 10 centímetros, calcule AB en centímetros. Graficando el problema, este problema resulta muy sencillo. Es un problema de triángulos común y corriente, así que vamos con su resolución. A ver, tenemos que en la prolongación de CA, se ubica el punto D.
tal que AC es 4 veces de A. Vamos a ponerle por conveniencia a de A 2A y a C 4A. A AC 8A. Entonces el valor de CD como conjunto vendría a ser 10A. Nos dicen que DB va a ser igual a de ABC. DB va a ser igual a DC. ABC. Entonces se forma un triángulo isósceles. Y la medida del ángulo ACB es igual a 45. A ver, si tenemos que estos lados son iguales, entonces ángulos iguales se ponen ángulos a lados iguales se ponen ángulos iguales, entonces vendría a ser 45. Entonces tendríamos que el triángulo BCD es un triángulo rectángulo recto en B. Ahora, si BC nos dicen que es igual a 5 raíz de 10, BC es igual a 5 raíz de 10, nos dicen calcule AB. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a calcular AB. Primero partimos de que todo esto vale 2A, 10A. Entonces tendríamos 2A por dato, 8A, y trazamos la altura. Y recuerden que si es un triángulo isósceles se forma el ván. Esta altura trazada funciona como mediatriz, bisectriz y mediana. En este caso la vamos a utilizar como mediana y tendríamos, como todo el segmento vale 10A, lo divide en segmentos iguales 5A y 5A. Como es un triángulo de 45, 5A, 5A y acá 5 raíz de 2A. Entonces tendríamos que AC, bueno, sí, AC va a ser igual a 10 raíz de 5. 10A va a ser igual a 10 raíz de 5, entonces A va a ser igual a la raíz de 5. Ahora en el triángulo AHB. AHB va a ser, AB va a ser igual a raíz de 34A. Entonces, reemplazando el valor de A, nos quedaría que AB va a ser igual a raíz de 170. Ahora pasaremos al problema 26, que es un problema más de teoría sin nada de gráfico. Que si ustedes han estado en las clases lo van a poder resolver directamente. Nos dicen un prisma tiene A caras, calcula el número de aristas de dicho prisma. Si bien sabemos por teoría, nos piden el número de aristas A. Por teoría sabemos que el número de aristas de la base sea B el número de aristas de la base, ¿ok? Entonces por teoría sabemos que A es 3 veces el número de aristas de la base. C va a ser igual al número de aristas de la base más 2. Y eso va a ser igual a, recordemos que las caras son iguales al número de aristas, sí, al número de caras. El número de caras no dan de dato, no dice que tiene caras. De donde tenemos que el valor de B va a ser igual a menos 2. Entonces los vértices vendría a ser igual a 2B. Ahora, en 1 tendríamos que A va a ser igual a 3B. Y como U va a ser igual a 2B, tendríamos que A va a ser igual a 3 veces B, pero B es igual a menos 2. Reemplazando en 1, tendríamos que A va a ser igual a 3 por A menos 2. Clave de dicto. Pregunta 21. En un tetraedro regular ABCD, M es punto medio de BC y la altura de H del tetraedro se ubica en el punto L. Si AL va a ser igual a DH, entonces la medida del ángulo AHLM es... Ahora, por los datos ya dados, graficamos y todo ello, pues tenemos que AB va a ser igual a 6. Vamos a darle a AB el valor de 6A. Por propiedad sabemos que DH va a ser igual a 2A raíz de 6. Esto le hemos mencionado en la teoría de que la altura es igual a lo mencionado. Así que de ahí sacamos que DH va a ser igual a 2A raíz de 6. Además, AL va a ser igual a DH. AL va a ser igual a DH por dato. Entonces tendríamos que va a ser igual a 2 raíz de 6. Entonces, 2A raíz de 6. Ahora nos enfocamos en el triángulo ALH. ALH. Por notable, LH es igual a 2A raíz de 3. Ahora, en el triángulo rectángulo LHM es notable de 53 medios, ya que tendríamos acá 2A raíz de 3 y acá A raíz de 3. Entonces X va a ser igual a 53 medios. La tangente de X vendría a ser igual a 1 medio, de donde el valor de X va a ser igual al arco tangente de 1 medio. Clave así. Ahora, problema 24. Por el vértice A de un triángulo ABC se levanta la perpendicular AM al plano que contiene el triángulo y luego se trazan las perpendiculares AP, AMB y AQ a MC. Si QM va a ser igual a 4 unidades y BP va a ser igual a 8, PM va a ser igual a 6, entonces la longitud de QC en unidades es. Pasamos a la resolución del problema. Nos piden QC. Ahora, por razón métrica sabemos de que a cuadrado vamos a asignarle a AM un valor A, así nada más. A va a ser igual a
4 por 6. Esta relación métrica es la del cateto elevado al cuadrado va a ser igual a su proyección por la multiplicación de la hipotenusa. Así que tenemos en el triángulo a cuadrado va a ser igual a 14, que es la de todo el cateto, de toda la 14 en el triángulo AMB, 14 que es la longitud de la hipotenusa por la altura, que vendría a ser igual por la proyectante, que vendría a ser 6. Y eso también va a ser igual en el triángulo AMC, a cuadrado va a ser igual a su proyectante 4 por longitud de su hipotenusa 4 más x. Igualando 1 y 2, tenemos que 14 por 16 por 6 va a ser igual a 4 más x por 4. Resolviendo el valor de x va a ser igual a 17. Ahora, en el problema 25. En una pirámide cuadrangular regular, la arista lateral y la arista básica miden cada una 2a. Calcule el volumen del sólido limitado por la pirámide. Es un problema muy sencillo si es que están atentos a la teoría. Nos dicen que es una pirámide cuadrangular regular. La arista lateral y la arista básica miden cada una 2a. La arista lateral 2a y la arista básica 2a. Donde tenemos que AC va a ser igual a 2a raíz de 2. Entonces HC va a ser igual a raíz de 2. Nos dicen calcular el volumen delimitado por la pirámide. Así que hallamos la altura. La altura por Pitágoras, h cuadrado va a ser igual a 2a cuadrado menos a raíz de 2 al cuadrado, de donde h va a ser igual a raíz de 2. Y por fórmula tenemos que v va a ser igual a 1/3 de la altura por pi por el radio de por la longitud del lado de la base al cuadrado. Entonces tendríamos que el volumen va a ser igual a 4 sobre 3 por la raíz de 2 a cubo. Pregunta 26. El volumen del sólido limitado por un prisma regular ABC PQR de 27 sobre 4 raíz de 2 unidades cúbicas, y en la base PQR se ubica el punto O. Calcule el volumen en unidades cúbicas del sólido limitado por el tetraedro regular OABC. Este es un problema muy sencillo. Nos piden el volumen de la pirámide OABC. Bastante dato, perdón. El volumen ABC va a ser el volumen del prisma, es igual a 27 sobre 4 raíz de 2 unidades cúbicas. Ahora, vamos a ponerle el valor de S al área del triángulo ABC. Nosotros, por propiedades anteriormente descritas, el volumen de ABC, el volumen del prisma va a ser igual a la superficie de la base por la altura. Entonces, tendríamos que S por H va a ser igual a 27 sobre 4 raíz de 2. Ahora, el volumen del tetraedro va a ser 1/3 del volumen, 1/3 de la superficie de la base por la altura. Y como es la misma altura, tendríamos de que es 1/3 de 27 sobre 4 raíz de 2, donde el valor del volumen del tetraedro va a ser igual a 9 cuartos de la raíz de 2 unidades cúbicas. Clave dedito. Problema 28. Los cuadrados ABC de BC y BCEF están contenidos en planos perpendiculares. O sea, nos dicen que la forma más o menos así. Calcule la medida en grados sexagesimales del ángulo entre AC y F. Ese es un problema muy sencillo de resolver. Pasemos con su respectiva solución. Nos piden X. Así que como son cuadrados, vamos a darle el valor de 2A a los lados. Y como son iguales, porque tienen un lado en común, 2A, 2A, 2A. Ahora, M, vamos a ponerle punto medio. Nos piden entre AC y FD. Para ello, en FD podemos trazarle una paralela que vendría a ser base media MO, siendo O el centro del triángulo ABCD. Ahora, MO va a ser igual a la mitad de FD, de donde FD vale 2 raíz de 3, así que MO vale A raíz de 3. Ahora, ¿cómo sacamos de que FD va a ser igual a 2 raíz de 3? Por el triángulo que se forma acá, tenemos acá 2A raíz de 2 y acá 2A, entonces acá vendría a ser 2A raíz de 3. Ahora, nos enfocamos en el triángulo MCB. En el triángulo MCB tenemos 2A y A, entonces la longitud de la hipotenusa vendría a ser A raíz de 5. Y como se pueden dar cuenta, tenemos A raíz de 2, A raíz de 3 y A raíz de 5. Piden X, MO. Ahora, esto se cumple base media en el triángulo de F, ya. Entonces el triángulo OCM es un triángulo rectángulo, pues sus lados cumplen el teorema de Pitágoras. Correcto. A raíz de 2 más A raíz de 2 al cuadrado más A raíz de 3 al cuadrado va a ser igual a A raíz de 5 al cuadrado. Entonces X va a ser igual a 90 grados hexagesimales.
Pregunta 30. En un triángulo ABC, las distancias de los vértices A, B y C a una recta secante a los lados A, B y C son AE igual a 17 centímetros, BF igual a 10 centímetros y CQA igual a 11 centímetros. Calcula la distancia en centímetros del baricentro del triángulo ABC a la recta. Este es un problema que me vino justamente en mi examen de admisión. Yo soy código 25, así que vamos con su resolución. En el triángulo ABC ubicamos el baricentro y trazamos BG, de tal manera que corte a AC en su punto medio. Bueno, es obvio porque es baricentro. Ahora, nos dan, colocando todos los datos, si ustedes lo colocan bien y grafican bien, les apuesto que el problema les sale un santamen. Como dicen que L1 es para L2, el X, que es la distancia entre ambas rectas, se distribuye en todos lados. Así que acá también va a ser igual a X, acá también va a ser igual a X, entonces esto va a ser igual a 17 menos X, 17 menos X. Y por semejanza, ustedes van a demostrar el siguiente teorema. 10 más X, la distancia de un vértice a dicha recta que pasa por el baricentro, es igual a la suma de las otras dos distancias que pasan a dicha recta por el baricentro. O sea, 17 menos X más 11 menos X. Y donde X va a ser igual a 6. Problema 21. Un poliedro convexo está formado por 6 regiones cuadrangulares y 12 regiones triangulares. ¿Cuál es el número de vértices de este poliedro? Un momento, por favor. Este problema nos dice que, bueno, ponemos de datos que C va a ser igual al número de caras, V va a ser igual al número de vértices y A va a ser igual al número de aristas. Entonces, tenemos que las caras, tenemos 6 regiones cuadrangulares, 12 regiones triangulares. Entonces tendríamos 6 más 12, igual a 18 caras. Ahora, el número de aristas va a ser igual a la cara multiplicado por la cantidad de lados que tiene. Entonces tendríamos que las aristas, como tenemos 6 regiones cuadrangulares, 6 por 4 y 12 regiones triangulares, 12 por 3. Todo ello sobre 2 y eso va a ser igual a 30. Ahora, aplicamos el teorema 5 de lo explicado en geometría del espacio. Caras más vértices va a ser igual al número de aristas más 2. Reemplazando tendríamos que el número de vértices va a ser igual a 14. Clave enano. Pregunta 27. En un cilindro oblicuo su sección recta tiene área 2 metros cuadrados y el área de la base es 4 metros cuadrados. Calcule en grados sexagesimales la medida del ángulo que forma la generatriz y la altura. Graficando tenemos lo siguiente. Ahí tenemos la sección recta, tenemos su generatriz y el ángulo que nos dicen que forma la altura con la generatriz. Ese ángulo lo podemos trasladar prolongando la sección recta con un corte con la sección de la base del cilindro oblicuo. Ahí tendríamos el ángulo que ya que esto vale X, 90 menos X, acá vendría a ser X. Ahora nos piden la longitud de ese ángulo. Para ello, nosotros vamos a utilizar los datos. Nos dicen de que las áreas son 2 y 4 respectivamente de la sección recta y del área de la base. Ahora nosotros, por propiedad mencionada, tenemos que el área proyectada es igual S, la sección recta, va a ser igual al área de la base por el coseno del ángulo que forman estas dos. Entonces, reemplazando tendríamos que el coseno de x va a ser igual a 1 medio, donde x va a ser igual a 60 grados. Clave dedito. Pregunta 30. En un paralelepípedo rectangular, las diagonales de sus caras miden raíz de 34 centímetros, raíz de 58, raíz de 74, respectivamente. Calcule en centímetros cúbicos el volumen del sólido determinado por dicho paralelepípedo. Esto se basa más en un problema de álgebra, ya que tenemos que las diagonales van a ser igual al cuadrado, va a ser igual a la suma de dos catetos elevado al cuadrado, y como es un paralelepípedo tiene sus tres lados iguales. Ahora tenemos ahí que se forma un sistema de ecuaciones. Resolviendo, tenemos que A va a ser igual a 3, B va a ser igual a 7 y C va a ser igual a 5. Y por teorema tenemos que el volumen de un paralelepípedo es igual a la multiplicación, al producto de sus tres lados desiguales. Entonces tendríamos que V va a ser igual a ABC, donde tenemos que el valor del volumen va a ser igual a 105 unidades, centímetros cúbicos. Clave en A. Pregunta 28. Dado un prisma cuadrangular regular ABCD EFG H, donde AE va a ser igual a 2AB, sabiendo que la suma de las distancias del punto B a los centros de las 6 caras del prisma es 2 raíz de 2 más raíz de 5 más 3 metros, determina el volumen de dicho prisma en metros cúbicos. Este problema, a pesar de que parezca muy complicado, es más sencillo de lo que piensan. Nos dicen de que AE va a ser igual a 2 veces AB. AE va a ser igual a 2 veces AB. Entonces vamos a darle, por conveniencia, AB va a ser igual a 2M y AE va a ser igual a 2 veces AB, o sea 4M. Ahora, tendríamos
dibujado el problema, la distancia de B a cada uno de los centros de las diferentes caras, que su suma es igual al número que está ahí. Ahora, por Pitágoras, hacemos cada uno de sus lados. B o 1. B o 1 va a ser igual a, acá es M, acá también es M, así que tendríamos que B1 va a ser igual a M raíz de 2. B o 2, B o 2, al otro centro, al de la cara opuesta, tendríamos 2M. Esto va a ser igual a esto. Entonces M raíz de 2 acá también. Entonces BO2 va a ser igual a 3M. BO3 también va a ser igual a 3M. BO4 va a ser igual a M raíz de 5. BO5 va a ser igual a M raíz de 5. Y BO6 va a ser igual a 3 raíz de 2M. Sumando todo tendríamos que 2 raíz de 2 más raíz de 5 más 3 va a ser igual a 2M por 2 raíz de 2 más raíz de 5 más 3. Ahora, de donde el valor de M nos sale un medio. Entonces, el volumen es el área de la base, como es un cuadrado es 2M, 4M elevado al cuadrado, por la altura. Entonces tendríamos que el área de la base es 4M, 4M, y como M vale un medio, es respectivamente lo que se dice. Entonces tendríamos que el volumen va a ser igual a 2. Pregunta 29. Un cilindro de revolución está inscrito en un cono de revolución, de modo que una de las bases del cilindro está sobre la base del cono. Si el volumen del cono es 18 metros cúbicos, calcula el volumen del cono parcial determinado en centímetros cúbicos, sabiendo que el volumen del cilindro es los 3/7 del volumen del tronco de cono. Dibujando tendríamos que nos piden el volumen del cono parcial. Ahora, esto lo vamos a hacer más que todo por semejanza de conos. Nos dan de dato que el volumen del cilindro es 3/7 del volumen del tronco. Ahora, el volumen del tronco es igual a B sobre 3. B le hemos dado la generatriz del cilindro. B tercios por H por pi por R cuadrado más R cuadrado más R mayor al cuadrado más R menor al cuadrado más R por R. Es el volumen del tronco de cono. Ahora, reemplazando el volumen del tronco de cono va a ser igual a 7 tercios de pi por R cuadrado por B. Acá lo podemos sacar el volumen del cilindro, 7 tercios de pi, y tendríamos que va a ser igual a todo esto. De donde tenemos que R cuadrado más R por R es R mayor por R menor menos 6R menor al cuadrado va a ser igual a 0, de donde el valor de R va a ser igual, R mayor va a ser igual a 2 veces R menor. Ahora, por semejanza de conos, tenemos que un lado homólogo al cubo su relación es igual a la relación de volúmenes. Entonces tenemos R y R mayor. V1 es a V2, así como R menor al cubo es a el R mayor al cuadrado, pero el R mayor es igual a 2R. Entonces V1 es V2 como 1 es 8, de donde V2 nos dan de dato que es igual a 18 metros cúbicos, entonces V1 va a ser igual a 8 veces V2, V2 va a ser igual a 8 veces V1, donde tenemos que V1 va a ser igual a 9 cuartos. Pregunta 27. En un recipiente que tiene la forma de un cilindro recto de base circular, se introduce un bloque de hielo en forma de un cubo, de modo que sus vértices se ubican en la circunferencia de la base. Si la arista del cubo mide 1 centímetro, calcular el volumen en centímetros cúbicos del líquido necesario para llenar el recipiente luego de que se derrita totalmente el bloque de hielo. Ahora tenemos el gráfico. Este problema resulta bastante sencillo. Si ustedes recuerdan todas las propiedades, nos piden el volumen del líquido necesario. El volumen del líquido necesario va a ser igual al volumen del cilindro menos el volumen del hielo. El volumen del cilindro va a ser igual a pi por la raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. La raíz de 2 es igual al radio menos 1/3 del volumen del hielo. Y como es un prisma, cuadrado, se va a formar, sería 1 al cubo. De donde tenemos que el volumen del líquido necesario va a ser igual a pi menos 2 sobre 2. Clave de dicto. Pregunta 26. En un tronco de prisma triangular recto ABCDEF, las aristas laterales ADB y CF son perpendiculares a las bases ABC y miden 8, 4 y 6 respectivamente. Si las áreas de la región cuadrangular BFC es 30 metros cuadrados
y la distancia del vértice A a la arista BC es 5 metros, calculen en metros cúbicos el volumen del tronco de prisma recto. Ahora, este es un problema muy sencillo, nos piden el volumen del tronco, el dato nos dicen que el área, si la región cuadrangular BFC es igual a 30, tendríamos que 6 más 4, recuerden, es un trapecio, la suma de la base sobre 2 por la altura, 6 más 4 sobre 2 por m va a ser igual a 30, donde el valor de m va a ser igual a 6, o el volumen total se calcula como el área de la base por el promedio aritmético de las distancias trazadas desde D al plano que contiene a la base. Entonces tendríamos 5 por 6 sobre 2 por 6 y el volumen total va a ser igual a 90 unidades cúbicas clave enana. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que tengan muchos éxitos en su preparación académica y espero que estos videos les hayan servido de algo. Recuerden que también tienen los videos de álgebra, trigonometría y aritmética. Muchos éxitos y esperemos vernos pronto. Hasta una próxima vez.